Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, espero que se escuche bien. Tengo un ventilador de cara porque hace muchísimo calor. He probado un poco antes el sonido, pero no sé si estará súper. Espero que sí. Y bueno, si nunca has estado aquí antes, yo soy Angie. Y si sí has estado antes, también me gusta saludar y sobre todo porque considero que este es el primer episodio y esto es un podcast. Va a estar subido en todas las plataformas de podcast. Y aclaro esto porque, bueno, si has estado aquí antes, habrás notado que el nombre ha cambiado. Como hablé en el vídeo anterior, que lo llamaré vídeo cero, siendo que este es como el primer episodio del podcast, eh, yo vengo de dedicarme exclusivamente a la astrología y me estaba sintiendo muy restringida en este rol, ¿no? Y soy una persona a la que le gusta mucho hablar y le gusta mucho observar la vida y observar la naturaleza, ¿no? Y por eso la astrología llegó a mí y por eso aprendí astrología. Yo no aprendí astrología estudiando, aunque luego estudié, sino que inicialmente la aprendí observando mi propia vida, observando la vida de los que me rodeaban y observando la naturaleza, y es como la aprendían en su momento los astrólogos helenísticos, ¿no? De la Grecia clásica. Y eso es algo que me caracteriza como persona, no necesariamente como astróloga. Obviamente, si yo me dedico a algo, el factor común soy yo y esto es algo que yo voy a llevarme a cualquier cosa que haga, ¿no? Pero evidentemente es una de las cosas que me caracterizan, el hecho de que me gusta mucho filosofar sobre la vida y sobre las cosas que descubro. Me gusta mucho charlar con la gente sobre los descubrimientos que hacemos sobre la vida. La vida es un gran misterio, no sé si a resolver, pero sí a ser descubierto continuamente hasta el infinito y es algo que a mí me gusta mucho. Y bueno, y si estás aquí desde antes y desde mi faceta de astróloga, habrás visto que el nombre de este canal ha cambiado, si estás en YouTube. Y ya no tiene el nombre Astro nada. Se llama Nada que arreglar. Y este es un nombre que me vino hace muchos meses, en realidad. Y yo había comprado el dominio y había abierto un canal en paralelo de YouTube que nunca lo usé para tener un podcast justamente, ¿no? Y hace un par de semanas, cuando subí este episodio cero, digamos, para contar un poco dónde había estado y cuál era el objetivo a partir de ahora, por algún motivo no se me ocurrió usar este nombre y empecé como a darle muchas vueltas, pero con mucha calma. Yo soy una persona que intento no usar la mente para resolver problemas desde hace mucho tiempo ya. Lanzo la pregunta y la respuesta llega. Y la respuesta cuando esperamos que llegue desde la mente nunca es suficiente, porque la mente es muy limitada. Creemos que la mente tiene un gran poder, la mente pensante, el hemisferio izquierdo, ¿no? La mente lógica, pero realmente nuestra mente solo conoce lo que ya ha vivido, entonces solo puede crear desde, desde algo muy limitado. Cuando nos abrimos a esta otra mente que es más vasta y que está conectada con el todo, eh,
que se puede llamar campo cuántico, campo akáshico, y para los humanos es el hemisferio derecho. Hay muchos neurocientíficos que hoy en día tienen la teoría de que en realidad el hemisferio derecho está conectado con el todo. Cuando usamos esta parte del cerebro y la usamos soltando, en realidad, las respuestas son más sencillas, pero a la vez son más adecuadas, son mejores. Porque están alineadas, son auténticas, son puras, ¿no? Y ya no hay tanta duda, porque cuando la información te llega de esta manera, tú eres muy consciente de que no ha sido creada por tu máquina cerebral. Entonces confías, o por lo menos es lo que a mí me pasa, ¿no? A mí cuando lanzo una pregunta y me llega de esta manera la respuesta, con el tiempo, porque también es una forma que requiere de paciencia y de estar muy presente en tu vida, yo no dudo, porque sé que viene de un lugar muy puro, que es puro amor. Y, y yo de alguna manera obedezco a esta conciencia más amplia, ¿no? Que, como digo, depende mucho de cómo quieras llamarla, campo akáshico, campo cuántico. Hay personas que la llaman Dios, hay personas que la llaman universo. Yo cada vez me siento más cómoda con la palabra Dios, pero puedes llamarla como quieras. Es esta conciencia infinita que todo la abarca y que está conectada con tu corazón y con tu ser más auténtico, ¿no? Y para mí tiene mucho sentido esto de nada que arreglar, porque a medida que voy escribiendo y sintiendo de lo que quiero hablar aquí, voy viendo que tiene mucho sentido este nombre, porque por muchas razones, ¿no? Pero la primera es porque es en lo que yo más me he estado centrando en el último tiempo. Yo fui una persona que durante muchos años de mi vida se sintió fundamentalmente rota, fallada, que había algo malo en mí, que había algo que arreglar, ¿no? Como si estuviera rota y tuviera que, no sé, ir al psicólogo, ir a terapia para que me arreglaran, ¿no? Y con el tiempo he ido descubriendo que no hay nada que arreglar, justamente. Que soy, somos, eres alguien en constante metamorfosis. Y esta metamorfosis es perfecta. Todas las etapas por las que pasamos son perfectas. Y de alguna manera, para mí mi trabajo siempre como astróloga y eh, ahora en esto que estoy emprendiendo nuevo, siempre ha sido muy importante entender que el camino del desarrollo personal, por así decirlo, o del autoconocimiento, o de la sanación, entre comillas, no tiene tanto que ver con arreglarnos o aprender a ser una versión mejorada o una versión diferente, sino a quitarnos capas de todo lo que no somos. Nosotros nacemos puros y nacemos en una sociedad, en un sistema familiar, que nos va añadiendo capas de condicionamiento. Y este condicionamiento muchas veces es lo que nos hace creer que estamos fundamentalmente fallados, que hay algo malo en nosotros, porque de repente sentimos que no encajamos, que somos diferentes. Y por lo menos desde la consulta era algo que yo veía mucho como un factor común de todos. Todos
en algún momento nos hemos sentido distintos y que no encajamos y que no entendemos y nos sentimos perdidos y tenemos la sensación de que todos saben lo que están haciendo menos nosotros, ¿no? Y en realidad es una experiencia bastante universal porque también está esta tendencia, no sé si del sistema o de este paradigma actual que en realidad está resquebrajándose por todas partes, de ofrecernos una imagen de perfección que supuestamente debemos alcanzar en algún momento. Y es una fachada, es una máscara, no es real, ¿no? A mí me acuerdo mucho cuando me sucedió, que empecé a darme cuenta de que los famosos eran personas reales, ¿no? De que tenían estas vidas tan sumamente glamurosas y de repente salía una foto de un paparazzi donde está engañando a su mujer, ¿no? Como que está toda esta industria y maquinaria de mostrarnos imágenes de perfección para en el fondo hacernos consumir, ¿no? Hacernos sentir fallados y por lo tanto consumir. Desde luego en el mundo femenino está muy marcado esto, ¿no? Con las cirugías estéticas y el maquillaje, todo desde un lugar de justamente estás fallada y hay algo que arreglar en ti. Y, pero en realidad en todos los ámbitos y para todo el mundo está mucho este mensaje, ¿no? Y para mí siempre ha sido muy importante el comprender que somos personas en metamorfosis, somos seres en metamorfosis. Es como si fuéramos a decirle a una oruga que está rota, está fallada, tiene que arreglarse, porque lo que tiene es que ser mariposa. Bueno, déjale un tiempo y su estadio es perfecto, porque está en su potencial ser mariposa. Pero no va a llegar a ser mariposa porque tú le digas que lo tiene que hacer rápido y tiene que serlo ya. Parte de este camino tiene mucho que ver con el amor y la aceptación. Y una cosa muy curiosa de cuando uno despierta es que se empieza a dar cuenta de que todo es al revés de como nos lo han contado, ¿no? Y una de las cosas que yo descubrí en mi propio proceso personal es que yo cambiaba, lograba cambiar cuando me aceptaba tal y como soy, ¿no? Cuando yo tuve sobrepeso durante muchos años de mi vida, he tenido muchos problemas con el peso, sobrepeso, infrapeso, de todos los colores. Y cuando yo tenía sobrepeso, me hablaba muy mal a mí misma y pretendía bajar de peso desde el odio a mí misma y desde la fustigación. Y eso lo único que causaba es que terminaba comiendo más, porque al final, por lo menos en mi caso, la comida tenía mucho que ver con suplir una necesidad emocional, ¿no? Desde la biodescodificación, de hecho, está observado que la adicción al azúcar y a los carbohidratos tiene que ver con falta de dulzura a nivel emocional. Y en el momento en el que yo hice un cambio de chip y empecé a aceptar mi cuerpo tal y como era, y empecé a hacer muchos ejercicios de amor propio, fue de repente cuando empecé a adelgazar, que ya no tenía necesidad de suplir a través de la comida todo ese amor que me estaba faltando. Me lo empecé a dar a mí y ya de repente no tenía necesidad de suplirlo de otra forma, ¿no? Y esto es algo que lo he ido comprobando una y otra vez en todas las áreas de mi vida. Logramos cambiar cuando nos aceptamos tal y como somos en el momento presente, ¿no? Por supuesto, esto sucede con los demás también. Cuando nosotros aceptamos que el otro es como es y le damos el amor incondicional que merece simplemente por ser, es cuando le damos espacio a que ese cambio suceda, ¿o no? Y bueno,
esto de nada que arreglar también para mí tiene mucho que ver a un nivel macro, con el cambio de paradigma que estamos atravesando, ¿no? Justamente por esto de que venimos de un paradigma donde hay un dogma, donde se nos instala que hay algo roto en nosotros, algo que tenemos que arreglar. Y uno de los temas de los que quería hablar hoy, la verdad es que había escrito muchas cosas. Yo escribo mucho, escribo por las mañanas y muchas veces surgen muchas ideas en esta escritura de la mañana. Y habían surgido muchos temas de los que quería hablar, pero siempre voy a dejar que surja lo que quiere ser dicho en el momento. Y estoy grabando esto bajo la luna llena en Acuario del 29 de julio de 2026. Entonces imagino que hay muchas cosas que están queriendo salir en este momento, que son las que quieren ser dichas, y así lo voy a permitir, sin juzgar, sin juzgarme y sin juzgar el mensaje. He tenido que parar porque me había quedado sin batería en el micrófono, así que voy a intentar retomar por donde nos habíamos quedado. Lo que estaba contando es que estoy grabando esto bajo la luna llena en Acuario del 29 de julio de 2026 y la verdad es que muchas veces intento organizar mi vida alrededor de la astrología. Cada vez lo hago menos porque me doy cuenta de que es algo mental, es desde el control. Y cuando suelto, la propia vida me demuestra que yo no hace falta que ordene ni organice nada porque sucede solo. Lo digo por el tema del que quiero hablar, que es el subtítulo del canal, que es esto de los líderes de la nueva tierra y qué significa, ¿no? Pero en concreto sobre esto de intentar organizar mi vida con los tránsitos, la verdad es que es muy curioso porque me pasó recientemente con Mercurio retrógrado en Cáncer, que me puse a vaciar mi casa y a organizarme para una mudanza, a vaciar mi casa de la infancia y revisar fotos y cartas. Y cuando Mercurio se pone retrógrado tiene mucho que ver con la revisión del pasado, y en Cáncer tiene que ver con la casa, el hogar, la familia, ¿no? Entonces, son estas cosas que uno puede organizarlo y tratar de coordinarse lo mejor posible, eh, pero es desde el control, y si algo estoy queriendo en mi vida es soltar el control. Hay un plan mayor, yo estoy convencidísima de ello y rendidísima, eh, porque, y esto tiene relación con lo que voy a comentar sobre los líderes de la nueva tierra, ¿no? Pero esto para algunas personas es incómodo, y yo hay personas de mi entorno con las que aquí encontramos un gran punto de fricción. Está bien, cada uno encuentra su propio camino y su propia filosofía de vida. Yo durante mucho tiempo en mi vida fui una persona sumamente controladora y que pensaba que absolutamente todo dependía de mí, ¿no? De hecho, bueno, ya lo he comentado en talleres y charlas que he dado, pero yo era profundamente, ya no solo atea, sino que yo no creía ni en la astrología, ni en las energías, ni en absolutamente nada, eh, hasta que tuve un despertar espiritual y toda mi vida cambió y se me mostró toda una vida, todo un panorama de vida que yo hasta ese momento pensaba que la gente se lo inventaba, hasta que me sucedió a mí, ¿no? Y pude darme cuenta de que toda mi vida, por tener esta creencia de que todo dependía de mí, de que no había un sentido eh,
inherente a la vida y que, bueno, de alguna manera pues nacemos aquí por mala suerte y tenemos que sobrevivir como podamos y desde esta mente pequeña tratar de planificar todo. Eh, a veces pierdo el hilo, pero bueno. eh, lo que, hacia donde quiero ir es que yo me di cuenta en mi propia vida de que en el momento en el que yo solté el control, las cosas empezaron a irme mucho mejor. Yo tenía una vida que yo consideraba muy complicada, siempre con problemas y muy compleja realmente. Y en el momento en el que yo empecé a soltar el control y a aceptar los caminos que me mostraba la vida, todo se empezó a volver mucho más sencillo. Y me di cuenta de que hay un plan mayor. Y ese plan tiene totalmente que ver con nuestra coherencia y autenticidad. Cuando empezamos a quitarnos estas capas de condicionamiento y nos vamos atreviendo a ser más nosotros en esencia, nos vamos alineando con la vida que está hecha para nosotros. La verdad es que las palabras se quedan cortas para hablar de este tipo de asuntos, pero voy a intentar eh, encontrar las mejores palabras para definir lo que quiero expresar. Pero de alguna manera, dependiendo de tus creencias y tus hábitos y la vida que llevas, vas manifestando una vida en tu mundo externo acorde con ese mundo interior. Y cuando hay mucho desorden interno, por estas creencias, por ejemplo, de estoy fallado, estoy roto, lo que vamos viendo manifestado afuera tiene total coherencia con eso, ¿no? Y en el momento en el que empiezas a aceptar como eres y a permitir que esa esencia salga a la luz y que de repente todo se empieza a volver mucho más sencillo a nivel interno, ya no hay tantas barreras, ya no hay tanto cuestionamiento con uno mismo sobre, por ejemplo, lo que quiere salir hacia afuera, ¿no? Dejo de cuestionarlo, sale y punto. De repente lo de afuera empieza a simplificarse también, porque hay total coherencia. Lo de afuera tiene coherencia con lo de adentro. Y lo he empezado a ver con las personas de mi entorno. Desde luego que lo veía con la astrología, ¿no? O sea, cuando leía cartas natales y le hablaba a las personas de alguna manera de lo que veía en sus cartas. En la carta natal podemos ver tu propósito, porque en realidad podemos ver quién eres tú en esencia. Entonces el propósito no es algo que está en la carta como algo explícito, es algo que vemos como consecuencia de quien tú eres en esencia. Si tú te atreves a expresarte tal y como eres, ese propósito se desplegará de forma natural. De hecho, los astrólogos tradicionales llamaban a la carta natal la promesa natal, porque para ellos era algo que se terminaba desplegando de forma, no sé si automática es la palabra, pero natural, ¿no? Y el tema es que estamos en este cambio de paradigma tan enorme, ¿no? En este cambio de eras. Y cuando yo he dado charlas desde el prisma de la astrología, ¿no? Sobre todo cuando di las charlas sobre 2026, que hablé mucho de este nuevo cambio de paradigma, porque es un año en el que ya lo empezamos a ver muy notorio, empezamos a ver ya muy claramente desde hace unos años que el paradigma actual se está resquebrajando, pero en paralelo vamos viendo la formación del nuevo paradigma, ¿no? Y una cosa que notaba era como esta expectación de a ver qué me dice esta chica sobre cómo es este nuevo paradigma al que yo me voy a acoplar, ¿no? Y es que justamente el nuevo paradigma tiene mucho que ver con eso también, de que ya no es algo a lo que tú te vas a acoplar, que te van a venir a decir desde afuera
este es el nuevo paradigma, ahora adáptate, ¿no? Sino que este nuevo paradigma lo creamos entre todos. Ya no funciona esto de cambiar a los líderes, ver que los líderes cometen errores, hacen las cosas mal, entonces cambiamos al líder. Es que esta noción de líder como un único ente que viene a darnos instrucciones a todo el resto, esta es gran parte de este paradigma que está cambiando. El liderazgo en la nueva tierra, en el nuevo paradigma, es un liderazgo desde la autenticidad, desde el corazón. Por eso hablaba de todo esto ahora, ¿no? Porque los líderes de la nueva tierra son las personas que se van a atrever a ser ellas en esencia. Porque ya no vamos a liderar desde dogmas o creencias o de decirle al otro lo que tiene que hacer, sino que va a ser desde un nivel más energético. Una de las cosas que está pasando, hay una astróloga británica a la que a mí me gusta mucho, y si entiendes inglés te recomiendo muchísimo que vayas a ver su canal, porque entrevista a muchas personas muy interesantes que hablan de justamente de este nuevo cambio que está sucediendo, y muchos de ellos hablan de este cambio a un nivel físico, ¿no? Por ejemplo, hay un hombre al que suelen entrevistar que es un astrofísico, y él habla de las nuevas partículas de luz que están entrando a la Tierra. Esto está cambiando nuestro ADN, desde las claves genéticas, el diseño humano, se habla de la mutación en el ADN, ¿no? Nos estamos volviendo muchísimo más sensibles, no sé si tú lo has notado, yo desde luego lo he notado mucho, nos estamos volviendo mucho más sensibles a las energías, a si esta persona me resuena o no, y justamente ya no va a ser un liderazgo desde esperar a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, sino desde la resonancia energética y desde la luz que emanan los demás. O sea, el que es líder en la nueva tierra es líder solo porque brilla en autenticidad y contagia a los demás a ser auténticos también. Y ya no es un liderazgo en forma de pirámide como lo era hasta ahora, de que el que es líder está arriba y todo el resto estamos debajo y cumplimos unas órdenes, sino que es un paradigma en red. El otro día, de hecho, estaba en la estación de tren y estaba sintiendo estos temas y de repente vi una red delante de mí que sujeta la vegetación, y para mí fue el ejemplo perfecto de lo que es la red acuariana, ¿no? A veces tenemos esta percepción de que si Acuario y Leo son opuestos, entonces significa que Leo es el individuo y Acuario es el colectivo, y como si fueran dos cosas separadas, ¿no? Y en realidad es un eje de, en realidad, la misma energía. Acuario es una red de muchos Leos, ¿no? De muchos soles, de muchas autenticidades. Y cada uno de estos entes que están brillando en su luz más auténtica conecta con otros y somos red. Y de hecho, este nuevo paradigma hacia el que vamos tiene mucho de pequeños líderes de micromovimientos que a la vez son seguidores de otros movimientos. Y por esto es una red interconectada, ¿no? Yo tal vez puedo, no sé, poner en alquiler mi espacio de jardín, ¿no? Para que se cree un huerto comunitario. Entonces soy una pequeña líder en mi comunidad en cuanto al huerto, y al mismo tiempo mi vecina puede dar clases de yoga y ella es líder desde ese pequeño movimiento, y yo soy seguidora en ese caso, y eso es esa red de interconexión. Y ser líder en la nueva tierra no es desde un lugar de superioridad,
ni desde el ego, ni buscando reconocimiento, ni buscando aplauso. Es ser tu ser más auténtico y venir a expresar quién eres tú en esencia y lo que has venido a hacer. Hay personas, era una cosa que me encantaba cuando leía cartas natales, el ver que realmente todos los propósitos son perfectos, ¿no? Y hay personas cuyo propósito tiene que ver con formar una familia. Y hay personas cuyo propósito tiene que ver eh, con ayudar a otros a trascender. Como pueden ser, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, en estas unidades más complejas, ¿no? Hay tantos propósitos como individuos, como personas, y todos son perfectos. Y cada uno de nosotros ha venido aquí a ser su ser más auténtico y a canalizar una energía en concreto, a ser un canal. Nosotros somos algo de lo que me gusta mucho siempre hablar, es el hecho de que muchas cosas que vemos a un nivel físico, fisiológico, están reflejadas a un nivel energético, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo podemos ver con el hecho de que somos tubos. A un nivel físico lo podemos ver con el tubo digestivo, con que entra y sale sólido, que ha sido modificado por nuestro cuerpo. Y esto sucede con la energía también. Somos tubos energéticos. Y entra información que a través de nosotros es canalizada. Nosotros somos transmutadores de energía, somos como cables, ¿no? Y de alguna manera nosotros, nuestra función aquí en la Tierra es canalizar cierta energía y que a través de nosotros se encuentre una forma que puede ser arte, que puede ser un negocio, que puede ser un trabajo, que puede ser una familia, que puede ser un refugio de animales. Y cada uno de nosotros ha venido aquí a liderar su propia vida, por empezar, ¿no? Y una cosa que he estado sintiendo mucho en mi entorno es que hay mucha sensación de desconexión, de tener claro esto, tener claro que yo he venido aquí para algo, e incluso tener claro para muchas personas el qué, ¿no? Que te aviso, no es necesario. Cuando tú empiezas a permitirte ser auténtico y expresarte en esencia, este camino se va mostrando solo. No hay que tener claro el camino. Yo no tengo claro el camino, el mío propio. Eh, sí tengo clara la energía, más o menos, ¿no? La energía a encarnar. Pero voy notando este factor común en mi entorno, que es esta sensación de desconexión, ¿no? Y, y de alguna manera estoy sintiendo muy fuerte, bueno, yo tengo el sol en Acuario, soy Acuario, y Acuario justamente tiene que ver con la red, ¿no? Y vengo sintiendo desde hace mucho tiempo esta necesidad de unirnos, de crear un espacio en el que juntarnos y unirnos y compartir. Y lo he hablado con personas de mi alrededor y muchos estamos sintiendo esta necesidad. Uno de los motivos por los que he dejado mi práctica como astróloga es porque voy solo a trabajar de forma presencial. Siento que en estos años, eh, bueno, la vida funciona, esto lo podemos ver en el Kybalión, ¿no? Y en otros textos, pero bueno, hablando de las leyes universales del Kybalión, la vida funciona como grandes péndulos, ¿no? Y muchas veces cuando algo se va muy a un extremo, en algún momento se tiene que equilibrar y se va al otro extremo hasta que llega a un punto medio, ¿no? Y ha pasado eso con la tecnología. En 2020, por la pandemia y esto de encerrarnos en casa, de repente todo empezó a ser online y
y ha llegado a un extremo demasiado grande donde la mayoría de las personas se sienten muy aisladas. Yo lo noto en mi entorno, que la gente quiere volver a la presencialidad. La gente se ha hartado del mundo online y está muy bien que sigamos usando el mundo online como un apoyo y para llegar a personas, porque eso tiene de positivo, ¿no? No vamos a caer nosotros en esa tendencia de la pendulación, ¿no? De esto es malísimo o buenísimo. Bueno, tiene sus cosas buenas y al mismo tiempo eh, creo que es importante recuperar la presencialidad, la comunidad, el estar presente en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestras comunidades presenciales, eh, donde al final se gesta todo, ¿no? Pero bueno, sí que veo que está como esta búsqueda del conectar entre nosotros, conectar entre las personas que vemos la vida de esta manera y, y que estamos queriendo crear un nuevo mundo, ¿no? Justamente este cambio de paradigma del que muchos ya estamos hablando desde hace mucho tiempo y del que en concreto estoy hablando hoy con respecto a los líderes del nuevo paradigma, de la nueva tierra, tiene mucho que ver con el dejar de quejarnos, dejar de ver afuera lo que no funciona, porque este nuevo paradigma no lo vamos a crear cambiando lo que no funciona, lo vamos a crear creando algo nuevo y dejando de alimentar lo que no funciona. En inglés se dice como starving, es decir, como matándolo de hambre. El paradigma actual que no nos gusta va a desaparecer cuando nosotros lo dejemos de alimentar con nuestra atención, con nuestro juicio, con nuestra crítica. Hace poco hablaba con una amiga sobre esto y el ejemplo que dábamos era que si tú estás yendo a una manifestación para luchar contra la guerra, quieras o no lo estás alimentando, porque tu atención está puesta en la guerra. ¿Qué sería de tu energía si en lugar de estarla poniendo en esa manifestación, estuvieras usándola para crear un huerto comunitario, por ejemplo, o para crear algo con tus vecinos, o para ayudar a la señora mayor que tienes enfrente a traer la compra a su casa? Así creamos el nuevo paradigma, dejando de alimentar lo que no nos gusta, lo que no funciona, y eso por supuesto está ahí, ¿no? No es cuestión de hacer la como si no existiera, porque existe. Y es importante ser conscientes, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿qué estás creando? Porque justamente creo que una cosa que le ha servido muy bien a este paradigma que no nos gusta es el hacernos creer que desde la queja y la angustia estamos haciendo algo. No estamos haciendo nada. Una cosa de la que hablé justamente en esta charla sobre 2026 es el hecho de que las personas que están muy enganchadas en las noticias y en lo que está pasando y en la angustia, están enfocadas ahí muchas veces porque creen que están haciendo algo con eso. Y la realidad es que están poniendo toda su atención en algo que no pueden cambiar. Y por lo tanto tampoco cambiando nada en su propia vida porque esa energía ya la están gastando. Entonces, está en ti elegir si deseas seguir poniendo tu foco y tu energía en quejarte en lo que no funciona y luego no hacer nada y seguir tu vida exactamente igual que ahora, o si decides traer ese foco hacia ti, hacia adentro, y canalizar tu energía en algo que te represente y que represente tu autenticidad. ¿Qué es lo que tú puedes hacer para mejorar tu vida y la de los que están en tu entorno? Si eres profesora, médica, eh, ¿qué puedes hacer de diferente en tu trabajo para cambiar la vida de las personas a las que ayudas a diario?
¿Te sirve quejarte del sistema, pero seguir ahí sin hacer nada? ¿O te sirve entender el sistema, que ese sistema existe y está colapsando, y tú decidir ayudar de otra manera? Yo personalmente uso estos ejemplos porque conozco tanto maestras como médicas que están cambiando las cosas desde su trabajo, desde su puesto de trabajo, hablando con las personas, cambiando las cosas desde su lugar, hablando de, por ejemplo, sanación holística, ¿no? No cayendo en esta síntoma igual a medicación, y sí hacer reflexionar a la persona sobre sus hábitos. Por ejemplo, ¿no? O sea, doy un ejemplo, pueden ser miles. Pero ¿cuáles son los pequeños cambios que tú puedes hacer en tu vida donde traes un poco más de ti, de tu esencia a tu vida? Y si no tienes muy claro de cuál es tu rol, puedes verlo, por ejemplo, en tu carta natal, puedes verlo desde la astrología, desde el diseño humano. Tu propósito no es una profesión, un rol concreto. Tu propósito es una energía que encarnas todos los días. Y esa energía que encarnas todos los días es la que te va llevando al camino más alineado para ti. No tiene ningún sentido que sea una profesión cuando hay muchas profesiones que ni siquiera existen a día de hoy, ¿no? Que no podemos ni nombrar. El propósito es la energía que tú encarnas todos los días, que es tu ser más alineado, y que eso te va llevando al camino que es para ti. Y parte de este cambio de paradigma es entender que no hay un lugar al que llegar, que la vida es ahora. La vida es ahora en el camino que recorres todos los días. Esto ya se ha dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Que no es importante el destino, sino el camino que uno recorre. Y es cierto, no son palabras vacías. Así que en el caso de que tengas dudas sobre esto, me puedes escribir, dejo mi mail por aquí abajo, vas a ver que mi mail ya tiene el nombre actual de este podcast. Espero que se haya oído bien, he tenido este problema de micrófono en el medio. Y esto es un proyecto en construcción, no tengo muy claro ni ideas fijas, ni de lo que voy a hablar. Así que nada, estoy muy contenta de estar iniciando este camino, este proyecto. Estoy muy contenta de que estés aquí. Si has llegado hasta el final, por favor, déjame un comentario, me encantaría leerte. Déjame un like, suscríbete, todas esas cosas que se dicen. Y nada, estoy emocionada por este nuevo paradigma que estamos creando entre todos, que no estamos esperando que nadie nos dicte, sino que está surgiendo desde nuestros corazones, desde nuestra autenticidad. Así que te mando un abrazo enorme y nos seguimos viendo.